Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Alejandro López y voy a presentar el ejercicio práctico de la unidad 2, gráficas de control para variables. Con base a los datos proporcionados en la siguiente tabla, realice el siguiente análisis. En una empresa en la que se fabrican corcholatas o tapas metálicas para bebidas gaseosas, un aspecto importante es la cantidad de PVC que lleva cada corcholata, el cual determina el espesor de la película que hace que la bebida quede bien cerrada. El peso de los gránulos del PVC debe estar entre 212 y 218 miligramos. Si el peso es mayor a 212, entonces, entre otras cosas, la película es muy delgada y eso puede causar fugas de gas en la bebida. Pero si el peso es mayor a 218, entonces se gasta mucho PVC y aumentan los costos. Para asegurar que se cumplan con las especificaciones de manera ordinaria, se usa una carta de control. Cada 30 minutos se toma de 4 gránulos consecutivos de PVC y se pesan. En la tabla siguiente se muestran las últimas 25 muestras de los rangos obtenidos en el proceso. Con base a esos datos nos pide el ejercicio que vamos a calcular los límites de la carta X rango. Vamos a determinar si el proceso muestra una estabilidad o estado control estadístico razonable. Vamos a analizar la capacidad del proceso, calcular los límites reales. Vamos a calcular los límites CP, CPK y CPM. Y al último vamos a tomar conclusiones de qué debemos hacer para mejorar el proceso y qué acciones puedo recomendar para mejorar. Bueno, pues aquí tenemos los datos que nos da el ejercicio, que son 25 subgrupos. Tenemos los datos de media y los datos de rango. De esta manera vamos a calcular la gráfica de X y la gráfica de R. Aquí ya tenemos el promedio de las medias y el promedio de los rangos. En la columna de medias pues es igual a la que ya obtuvimos anteriormente. Ahora vamos a obtener los límites superior y los límites inferior. Aquí a 2 lo vamos a tomar que son 5 muestras. Ya tenemos el límite superior y para el límite inferior pues es el mismo procedimiento, solo que con signo menos.
Y de esta manera vamos a graficar la gráfica de X. Seleccionamos nuestros datos. Ya aquí que tenemos la gráfica de X, pues la podemos interpretar, y como podemos ver, pues nos damos cuenta que existen dos puntos de la media que están fuera de control. Por eso podemos decir que el proceso no tiene un control estadístico razonable, porque tiene dos puntos fuera de control. Si lo checamos acá arriba, vemos que son los puntos 7, que es 231, y 9, que es igual 231. Ahora vamos a calcular los datos de rango. Los datos de rango, aquí LCR media es igual al promedio de los rangos. Luego vamos a sacar el límite superior de rango. Y vamos a graficar para ver los resultados. Bueno, ya aquí que tenemos nuestro gráfico de R, pues podemos ver que también existe una gran variabilidad en los datos de R, porque hay datos sobre la línea central, pero también hay datos debajo de la línea central. Y ya comparando las dos gráficas, pues podemos llegar a concluir que este proceso no está bajo control estadístico. En esta parte vamos a calcular el límite superior real y el límite inferior real. Estos datos pues ya están dados en el ejercicio, y el dato superior, el rango superior, es 218, y el rango inferior, la especificación inferior, es 212. Entonces, en base a estos datos ya podemos definir que tenemos una longitud de 215 y una tolerancia de 3.
y vamos a graficar nuestros datos. Ya aquí que tenemos nuestra gráfica de X barra especificación, pues la interpretación que tenemos aquí es que pues son los mismos dos puntos 7 y 9 que están fuera de la especificación superior. Ahora vamos a calcular la capacidad del proceso. Para calcular la capacidad necesitamos tener nuestra desviación estándar. En este caso, como no nos da específicamente las muestras, vamos a sacar la desviación de la media, y esa va a ser nuestra desviación estándar. Entonces ahora ya de esta manera podemos calcular la capacidad del proceso. Aquí vamos a poner la desviación estándar. Tenemos listo. Y de esta manera podemos calcular la capacidad. Aquí ya tenemos la fórmula, y la capacidad da de 0.204. La conclusión que podemos sacar de aquí es que, pues en base a la tabla, dice que si la capacidad es menor a 0.67, entonces el proceso no es adecuado para el trabajo y requiere modificaciones serias. Y esto sería en el caso del proceso de las corcholatas, porque la capacidad es menor a 0.67. Y aquí tenemos el CPK, e igual aplicamos la fórmula. Bueno, primero tendríamos que calcular lo que es el CPS, y luego el CPI, y ya luego elegimos el mínimo entre el CPS y el CPI, y tenemos un CPK de 0.177, y esto quiere decir que la capacidad no satisface porque cierta proporción de corcholatas no tiene la longitud adecuada. El CPK excede mucho a los 218 de especificación. Posteriormente calculamos el CPM, aplicamos igual la fórmula y tenemos que es 0.203. Aquí nos podemos dar cuenta que como es menor a 1, entonces esto quiere decir que no cuenta con las especificaciones y que hay mucha variabilidad en el proceso. Las conclusiones que yo puedo obtener de este ejercicio es que el proceso no está bajo control estadístico estable, ni es capaz, ni tampoco cumple con las especificaciones dadas. Las recomendaciones que yo podría sugerir, pues podría ser que, por ejemplo, que se investigase si alguna máquina está fallando, o los operarios, o por qué se producen corcholatas con mucho PVC o menos, depende del caso. Y pues mi recomendación es que se haga una supervisión en las máquinas.